Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy los quiero invitar a que se suscriban, a que le den like a este video, activen la campanita para que reciban las notificaciones. También les quiero dar gracias a las personas que han estado escribiendo mensajes en el canal. Muchísimas gracias por todo su cariño. Les envío también todo mi cariño y mis bendiciones. También te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, que la dejes pasar. Voy a comenzar con mis queridos amigos o amigas de Cáncer que se encuentran en una relación en este momento. Bueno, vamos a comenzar pensando, quiero que pienses en esa persona con la que tú estás, en esa duda, en esa pregunta que tú tienes en este preciso instante, en esa situación que te está rondando en tu cabeza y que no la has podido esclarecer. Bueno, vamos a sacar las cartas para poderlas leer en su conjunto, en su totalidad. Bueno, has recibido unas noticias bastante negativas acerca de tu pareja. Has recibido unas noticias que no te han cuadrado para nada. Y la verdad es que es algo, yo te podría decir que esto que te han dicho a ti es mentiras. Es mentiras porque no veo en la lectura, no hay infidelidad, no hay problemas. Eres una persona bastante inteligente y que ha sabido ser leal, y tu pareja también, una persona bastante inteligente. Los dos han sabido ser bastante maduros en su relación, han sabido llevar las cosas muy bien. Tu pareja muy seguramente es una persona que al parecer no tiene problemas económicos. Al parecer es una persona que tiene un buen nivel socioeconómico y que muy seguramente por esta situación genere bastantes envidias en las demás personas. Em, es una persona bastante confiable para ti. Yo no le veo nada, o sea, en este momento no veo nada malo, sino simplemente la noticia que ha recibido, pero es de una persona que pareciera ser tu amiga, pero que no lo es. De pronto fíjate en una persona de Tauro, Virgo o Escorpio, que podría ser la persona que anda como interesado en ti o interesado en tu pareja. No sé, en cualquiera de los dos, y como que quiere eso tan bueno que ustedes tienen, como que lo quiere otra persona también. Mira lo que dice: la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, yo creo que cuando a uno le hablan mal de la pareja de uno pues como que se siente todo maluquito, pero lo ideal es averiguar bien. Sal con tu pareja en algún día de campo, una hora de campo, vayan a algún lugar donde puedan estar los dos solos y hablar acerca de esta situación. Mira, el amor te hará fértil. Definitivamente la relación de ustedes en este momento se encuentra bien. No tienen ningún tipo de dificultad, ningún tipo de problema, solamente esta cuestión. Si descubres quién es esta persona de signo Tauro, Virgo o Capricornio, por favor, aléjala de tu vida, de tu relación, de tu pareja, que es alguien que se va a querer meter así como el agua erosiona la roca de gotica en gotica. Entonces no permitas esto en tu relación. Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos, amigas de Cáncer, que en este momento se encuentran solteritos o solteritas. Bueno, vamos a ver lo que me les dice en este momento. Bueno, ustedes vienen de una relación en la cual a ustedes los engañaron bastante. Una relación que les trajo a ustedes bastantes problemas con personas de su entorno. Las discusiones fueron bastante serias, trajeron bastante inestabilidad, mucha depresión, mucha ansiedad, pero es una situación de la cual ustedes van a salir adelante. Porque en medio de todo ustedes son bastante optimistas, no le temen a este tipo de cosas, y yo veo que salen bastante bien de todas estas situaciones, de todo esto. Apégate a un amigo o amiga que es bastante bien contigo, que puede ser una persona Tauro, Virgo, Capricornio, una persona hasta un poco mayor que tú,
que es como extrovertida, sociable y toda esa cosa. Esto te va a ayudar muchísimo para que superes esta situación. Y si tienes que pedir disculpas, perdón a alguna persona a la cual fuiste injusta con esa persona gracias a esta otra persona que te falló tanto, entonces hazlo y recupera esas relaciones, esas cosas que perdiste por culpa de esta persona que te engañó. Vamos para adelante, mis queridos amigos de Cáncer. Vamos a ver, mis queridos amigos de Cáncer, con relación a su economía, ¿qué me les dicen las cartas? Bueno, estás saliendo de una situación que fue bastante un traspiés, del cual tuviste que salir solo o sola, pero gracias a Dios saliste de esto, saliste de esta situación y en este momento estás teniendo buenos resultados en cuestiones de tu economía. Este traspiés del que acabas de salir te ayudó a madurar muchísimo en todos los sentidos, en absolutamente a valorar lo que tienes. Pero hay una lección que debes haber aprendido de esta situación. Tienes que saber tomar tus propias decisiones, pero llevando una buena asesoría legal, financiera, económica para poder tomar decisiones. No basarte tanto en lo que te digan de pronto los demás, que porque sí, que porque a Funalito le fue bien, que entonces que también. Entonces investiga bien, ya no dependas tanto de lo que diga alguien que de pronto no sepa tanto del asunto. Hay personas a tu lado que son bastante confiables para ti, amigo o amiga, que puede ser Géminis, Libra, Acuario. Son unos buenos socios, también Sagitario, Leo, Aries. Son personas que son bastante inteligentes y que te pueden ser unos buenos socios contigo en cuestiones económicas. Pero muchas felicitaciones por haber salido de ese traspié en el que estuviste y que ahora pues ya te encuentras mucho mejor, pero ten cuidado de investigar bien en lo que te metes. Bueno, mira lo que te dice dice, crea para dominar tus instintos. A veces podría ser demasiado impulsivo o impulsiva en cuestiones económicas. Yo te invito a que tomes, no sé, algún hobby, algo que te llame a ti la atención, ya sea pintar, escribir, tocar algún instrumento, algo que te ayude como a calmar como esos impulsos que te dan como tan así como para tus cuestiones económicas, a controlarte con tus gastos. Dice, harás contacto con lo absoluto. Mira que si haces lo que te estoy diciendo y te logras calmar, te logras centrar, vas a llegar a un punto, a una situación en la que te vas a volver que casi que como un maestro para las cuestiones económicas y hasta van a pedir asesoría tuya para poder hacer inversiones económicas, para hacer negocios. Vamos a ver lo que me dicen las cartas para mis queridos amigos, amigas de Cáncer que tienen un empleo en este momento. Hoy tenemos la compañía de mi gatito Onur. Bueno, él ha estado conmigo todo este ratito. Bueno, has tenido bastantes enfrentamientos con tus compañeros de trabajo, con personas que tienen, inclusive con jefes tuyos. Y la verdad es que pareciera ser que no te van a dar muy buenas noticias en tu trabajo. Yo te pediría en este momento que si esta es tu situación, que vayas buscando de una vez otra alternativa para que no te quedes sin recursos para tu sustento. Mira, sufrirás una transmutación, te dice este angelito, definitivamente vas a cambiar de trabajo y el trabajo que viene para ti es un trabajo en el cual vas a crecer en todos los sentidos. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy, para mis queridos amigos de Cáncer. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les envío todas mis bendiciones. Muchísimas gracias.